Bien, hemos vuelto a esta parte de los temas. He estado enviando algunas informaciones, subiendo el tema de hoy día por el Facebook. Y bueno, espero sus comentarios, espero sus reportes de sintonía para saber que nos están escuchando. Bien, arrancamos con el tema. Eh, Como yo les dije, el tema es guardando mi puesto. ¿Ya? Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 17. Nehemías 4, 17 dice así: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Otra vez lo vamos a leer: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Recordemos que Nehemías nació en un tiempo de reconstrucción del templo. El pueblo de Israel estaba cautivo, producto de las iniquidades, de los pecados que habían cometido durante largos años por distintos reyes, por distintos reinados. Recordemos que Israel estaba dividido en el reino del sur, que era Judá, y el reino del norte, que era Israel, y cómo el pecado empezó a infectar, ¿ya?, las estirpes de reyes, las estirpes de príncipes, como el pecado empezó como una levadura a fermentar, a leudar, incluso hasta que cayó el reino de Judá, el reino del sur. Y bueno, el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia durante 70 años, y aquí vemos a un reformador, aquí vemos a un apóstol, se podría decir, de estos días, a Nehemías, que junto con Esdras y otros más, con Zorobabel, empezaron ¿a qué? A reconstruir los muros de Jerusalén. Y esto tiene una aplicación a nuestros días, porque nosotros, cada uno por su turno, cada uno en el lugar justamente donde Dios nos ha puesto. Este es el tema. Guardando mi puesto, el Señor nos asignó un lugar donde tenemos que trabajar. El Señor nos asignó un lugar donde tenemos que poner ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, y es una obra muy grande que el cuerpo de Cristo está haciendo sobre la tierra, está reconstruyendo los muros. ¿Qué quiero decir con esto? Los muros es una estructura de protección, también es una cobertura de cubierta en cierta forma, ¿ya? Recordemos que el jardín del Edén tenía cerco. Nosotros sabemos que nuestra familia, nuestra vida, nuestra iglesia, todo nuestro entorno tiene que ser cercado por Dios. Dios es el que establece el cerco de protección, el cerco de fuego, el cerco de la sangre de Cristo, ¿ya?, que nos aísla, que nos protege, que nos guarda de el enemigo. Pero el enemigo siempre está buscando alguna fisura en el muro, algún lugar por donde entrar. Por eso que nosotros tenemos que estar en las brechas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros somos llamados a reparar continuamente los muros, ya que si existe una fisura, alguna brecha, alguna puerta abierta, no tenga la menor duda que el enemigo va a entrar a destruir, ¿ya? Por eso que de repente encontramos a la serpiente antigua hablando con Eva, o a veces nos encontramos con situaciones, con problemas o circunstancias que nos afectan en nuestra familia, porque nos
hemos olvidado de que nosotros tenemos que continuamente estar cerrando las brechas, los espacios, las fisuras, las puertas de nuestra vida, de nuestra familia, de la iglesia, en el lugar donde el Señor nos puso a trabajar. Nehemías, un reformador, un restaurador, un apóstol de nuestros días, fue levantado por el Señor. Y recordemos que este hombre ejercía un oficio. Él era copero del rey y él tenía que estar continuamente alegre sirviendo el vino al rey. Fíjese la función que tenía el copero, o sea, hoy día es el que sirve la copa, el que sirve el vino, ¿ya? Nehemías presentó muchas veces vino al rey. Recordemos que el vino tiene que ver con la alegría, con el gozo, con el bienestar, incluso con la prosperidad. Me disculpan. Entonces, se sabía que el templo de Dios, se sabía que los muros de Jerusalén estaban destruidos y desde ya hace mucho tiempo. Ya se acercaba el año 70 del cautiverio de Israel y se apesumbraba mucho el corazón de Nehemías. No pudiendo soportándolo más, fue ante el rey y, como de costumbre en su oficio, presentó el vino, la copa al rey. No pudo disimular y el rey le preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? Sabiendo Nehemías que su vida o su cabeza corría peligro porque no podía presentarse de esa manera, pero ya había una amistad, ya había una gracia de Dios frente al rey. Dios nos pone su gracia de hijos de Dios frente a personas indicadas y puestas por Dios para dar un beneficio de parte de Dios a través de estas personas. Entonces le preguntó el rey a Nehemías: ¿por qué está apesumbrado tu corazón? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías le declaró lo que había en su corazón al rey. Pero todo esto estaba puesto o estaba predestinado ya por Dios, ya que el rey lo envió con honores, con decreto, con autoridad, lo envió junto a los utensilios del templo a reconstruir el templo de Dios y los muros de Jerusalén. Y Nehemías vino enviado prácticamente por Dios a reconstruir lo que una vez fueron muros. Vamos a leer un poco el contexto acá y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del pueblo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías el amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra lo derribará. Fíjese cómo los enemigos de Nehemías hablaban en contra de la obra. El enemigo tiene una táctica de quitarnos el ánimo, de desmoralizarnos, ¿ya? El enemigo usa palabras de doble sentido, usa palabras que nos tratan de quitar las fuerzas, nos amedrentan, nos ponen en duda, porque el enemigo sabe que si nosotros completamos nuestra comisión preexistencial, si hacemos
concluimos la obra que Dios nos mandó a hacer, entonces el enemigo va a temblar. ¿Por qué? Porque cuando una obra se concluye, desciende la gloria. Nosotros tenemos que pensar que la gloria de Dios no descendió sobre el templo de Salomón hasta que Salomón puso la última piedra, puso, digamos, la última decoración, la última terminación. Entonces la gloria descendió. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos para saber de que la obra de Dios tiene que hacerse rápidamente. Nosotros tenemos que ver y saber que Nehemías, en un corto plazo de tiempo, se habla de una cantidad de 50 y tantos días, o sea, no estamos hablando más de 2 meses, que ellos completaron la obra de edificación de los muros. Recordemos que ellos llegaron a una cierta cantidad, a un cierto nivel de edificación. El enemigo intentó destruir a Nehemías y le hablaba que dejara la obra para ir a conversar con las personas que querían sacarlo de la obra, lo querían desenfocar de lo que estaba haciendo. Y en cierta forma, como que la obra cesó un poco. Nosotros no tenemos que desanimarnos, ¿ya? Digamos, o que decaigan nuestras fuerzas en la construcción de los muros. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que ponernos la meta por delante. Recuérdense que el apóstol Pablo, él hablaba, dicen, como proponiéndose, ¿ya? Dice que él proseguía hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. O sea que el apóstol Pablo la tenía muy clara, que él tenía que proseguir, tenía que dejar las cosas que ya habían pasado atrás y proseguir hacia la meta que Dios le había trazado. Nehemías tenía una meta y la meta era la construcción de los muros. Y vemos que en poco menos de 2 meses los muros fueron construidos. Y dice la Biblia que los enemigos temblaron de miedo y reconocieron que Dios había estado con ellos. Pero vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que pasó y cómo estaban trabajando los que edificaban. Nehemías 4:14 dice: después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Fíjese cómo un líder, como un padre, como un apóstol de Dios hablaba. Decía: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo Nehemías a los oficiales y a los príncipes? Que por nuestras familias, por nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, etcétera, por ellos, por el pueblo, por el reino de Dios, los muros tenían que ser acabados rápidamente. O sea, que por amor a nuestros seres queridos, por amor a aquellos que están con nosotros, por amor a aquellos que nos rodean, que están en la misma obra, ¿ya? Por amor, hoy día se puede decir, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, por amor a la iglesia donde Dios te puso. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que levantarnos y seguir edificando el cuerpo, seguir edificando los muros de la ciudad, por amor a nuestros seres queridos. Fíjese, porque si no lo hacemos, nuestros seres queridos
van a hacerse afectados, nuestras familias, nuestra economía, nuestra salud, nuestra iglesia, donde Dios nos puso. Nosotros tenemos que sí o sí esforzarnos y levantarnos para seguir con lo que Dios nos ha enviado. Y Dios nos ha enviado a construir, a poner piedra sobre piedra, a poner ladrillo sobre ladrillo y edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, dice el 15, cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Fíjese que Dios siempre desbarata los planes, aquello hacia aquello o en beneficio de aquellos que están metidos en la obra. Nosotros tenemos que saber de que los planes del enemigo en su mayor parte se ejecutan cuando los que tienen que estar laborando no laboran, sino que duermen. Pero como era un pueblo que estaba decidido y determinado a hacer la obra de Dios, Dios desbarató los planes de sus enemigos y Dios peleaba por el pueblo. Cuando Dios pelea por su pueblo, es por un pueblo que pelea por su Dios. No es que Dios tiene que ser defendido, Él es Dios, Él es el Todopoderoso, sino que cuando nosotros estamos y hacemos lo que Dios nos envía a hacer, entonces el resto, sobrenaturalmente, Dios peleará por nosotros. Fíjese, cuando Dios pelea por un pueblo, la victoria es absoluta. Entonces, dice el 16, no se quedaron ahí tan solo, o sea, hicieron una estrategia que Dios les había mostrado y dijo, desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y coraza. Fíjese lo que hizo este padre con una visión. Fíjese lo que hizo con su casa. Puso la mitad de los siervos en la obra y la otra mitad tenía armas de guerra, o sea, puso vigilantes, puso personas, puso atalayas. Sabemos que los atalayas son los profetas que ven y miran el peligro y advierten al pueblo. Sabemos que los que tienen armas de Dios son los ministerios. O sea, que Nehemías dispuso al pueblo de tal forma que el pueblo se pudiera defender y al mismo tiempo construir. Nosotros a veces construimos pero no nos defendemos, o a veces solamente nos defendemos y no construimos. Mire la sabiduría que Dios le mostró a este hombre. Dios le mostró que la obra no se podía detener bajo ningún punto o ninguna circunstancia. Si era necesario dividir al pueblo de Dios en dos bandos, así se haría y así lo hizo. A veces tenemos que hacer cambios, a veces, o no a veces, sino que tenemos que estar prestos nuestros oídos al Espíritu de Dios, a los labios de nuestros padres inspirados por Dios, de que nos dan dirección en la batalla. A veces tenemos que hacer cambios, a veces tenemos que hacer estrategias, no por nuestra cuenta, no por lo que nosotros pensamos, sino que siendo guiados por el Espíritu del Padre, por el Espíritu de Dios dado a cada uno de nosotros, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, el pueblo que edificaba se dividió en una parte de ejército que defendía y otra parte que edificaban porque la obra no podía detenerse. Porque los que edificaban, dice acá, el 18, cada uno tenía su espada ceñida a la
cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto de los pueblos: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Fíjese que aquí hay algo bien interesante. Los que edificaban, fíjese muy bien, no tan solo los que guardaban la obra, los que defendían la obra tenían armas o tenían espadas, sino que aquellos mismos que edificaban tenían una espada junto o a su cintura. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los que defienden la obra como los que edifican y ponen piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, tienen que tener cada uno espada. No había ninguno que no tuviera arma. Todos tenían armas, todos tenían espada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es imposible edificar los muros sin la palabra o sin la escritura del Dios Todopoderoso. Nosotros, como siervos de Dios, nosotros como parte del ejército celestial, nosotros como parte del cuerpo de edificación, nosotros tenemos que tener la espada continuamente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra boca. Nosotros tenemos que ser amantes de la palabra del Padre. El Padre dio su palabra. El Padre expresó su voluntad a través de su palabra. Nosotros no podemos ser ignorantes, ni tampoco nos podemos dar el lujo de ignorar su palabra, porque si ignoramos su palabra, empezamos a entrar a esgrimir estrategias humanas o estrategias que nosotros pensamos que pueden ser buenas, pero si no están amparadas en su palabra, Dios no puede respaldar. Dios respalda su obra, Dios respalda su palabra, Dios respalda lo de Él. No puede respaldar argumentos humanos o pensamientos humanos por más nobles que sean. Dios respalda, Dios protege y Dios lucha por lo que es de Él. Por eso que nosotros nos tenemos que alinear a su palabra. Tenemos que dejar pecados pasados, pecados antiguos. Tenemos que tener una disciplina en el espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viviendo tiempos que para el mundo son distractivos, ¿ya? Sabemos que el sistema de tiempo en tiempo pone distracciones en todo el mundo a nivel mundial, más que nada para que las personas o la sociedad no puedan pasar el mal momento que están pasando, se distraen, le dan un poco de felicidad, mientras que las tinieblas siguen laborando y siguen en lo suyo. Me refiero al fútbol. No es que el fútbol en sí sea malo, sino que cuando el sistema le da un enfoque de distracción, las tinieblas, les aseguro que en estos momentos están trabajando muy fuerte, mientras muchos están distraídos. Pero quiero hablar la parte buena del fútbol porque es un deporte, ¿ya? Y la parte buena es que el fútbol especialmente demanda una gran disciplina. No hay mucha diferencia entre el ejército, los deportistas y los ejércitos, aquellos soldados profesionales. Son personas muy disciplinadas que adoptan una norma, que adoptan una forma de vida, que se mecanizan en cierto grado, ¿ya?, para poder cumplir los requisitos de su oficio.
Tanto el futbolista, tanto el deportista como el soldado son personas que están continuamente metidos en lo que hacen, ¿ya? Llegando a un nivel de profesionalismo. Por eso que nuestros padres también nos envían a hacer la obra de Dios, a perfeccionarse, a, a tener una disciplina, ¿ya? Es muy importante que nosotros podamos tener una disciplina diaria a nivel personal, a nivel ministerial o en todas las áreas que nos demanda tener una disciplina en nuestro trabajo, en nuestro oficio, pero mayormente en lo espiritual, mayormente en el trabajo de la obra en el reino de Dios. Estos hombres disciplinados tenían la espada. Ellos en ningún momento se apartaban de la espada, en ningún momento se apartaban de la palabra. Por eso es que en Josué 1 dice, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, ¿sí o no? Y sigue, meditarás en ella, o sea, en la palabra, de día y de noche, estará continuamente en tu boca, no se apartará mi ley, ¿ya? Dice. Entonces nosotros tenemos que ser responsables. Tenemos que, por amor a nuestros seres queridos, por amor a aquellos que amamos, tener, aparte de construir, tener la espada de la palabra de Dios. Si no tenemos mucho cariño o no le encontramos mucho asunto a su palabra, pidámosle a Dios. El Espíritu Santo es que inspiró la palabra partiendo de Moisés, quien inspiró la palabra a los reyes, a los profetas, a los apóstoles, para que escribieran la palabra profética más segura, que es la palabra escrita. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, si no tenemos este amor por la palabra, nosotros tenemos que pedirle a Dios el amor por su palabra, como también la sabiduría que Dios la da abundantemente, ¿ya? La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones, es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Todos aquellos que estamos batallando, librando batallas en favor del reino, es un mandamiento tener, meditar, amar la palabra, porque así nos aseguramos la victoria, así nos alineamos a la voluntad de Dios y no a nuestra propia voluntad. Fíjese que los profetas que recibieron la inspiración, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu, ellos tenían la palabra que luego fue escrita. Fíjese, nosotros tenemos que ver y meditar en estas cosas y desde luego hacerlas. Para finalizar, Nehemías le decía que la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados del muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta palabra trompeta tiene que ver con un instrumento que se llama shofar. Cuando el shofar se toca, eso significa asamblea, eso significa convocatoria, eso significa que un padre llama, un apóstol llama, un líder, alguien puesto con mucha autoridad de Dios para recibir la instrucción, para recibir la palabra de Dios. Entonces, cuando el pueblo se reúne al sonido del shofar, Dios peleará por el pueblo. Cuando nos reunimos a la voz de nuestros padres del alma, cuando nos reunimos a la voz de nuestros pastores, apóstoles, cuando nos reunimos a la voz de aquel puesto por Dios en autoridad sobre nosotros, nosotros estamos
y recibimos la instrucción y la palabra, entonces Dios empezará a pelear por nosotros. Y como en la historia, en el libro de las crónicas, había un rey llamado Josafat, y el Señor les dijo: no, ni siquiera peleen, muchachos, ni siquiera habrá necesidad de pelear, porque ya Dios estaba peleando por ellos. Cuando Dios pelea por cada uno de nosotros, o pelea por un pueblo, fíjese que la victoria es segura. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es, recapitulando, hacer la obra del que nos envió, terminar los muros, tener la palabra de Dios en nuestros corazones mientras edificamos, porque la obra de Dios no se puede detener nunca, y recibir la dirección o la instrucción de Dios cuando el shofar es tocado. Entonces Dios peleará por nosotros, seremos invencibles, la obra de Dios será terminada y nuestros enemigos temblarán de miedo y de horror, porque la gloria de Dios va a descender. Bueno, este ha sido el tema, guardando mi puesto, y es un tema que está en presente. Nosotros no podemos descuidar nunca el puesto donde Dios nos puso, porque si somos fiel en lo poco, en nuestro puesto, Dios nos pondrá sobre muchas más cosas. Este ha sido el tema. Les habla el pastor Pablo Márquez. Vámonos, Yared, con un tema y vamos a dar unos saluditos a la vuelta. Chao.